Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos. Muéstrate bondadoso conmigo y ayúdame a cumplir tu voluntad. Oramos en esta Eucaristía en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Nati. Oramos también en la misa gregoriana por el eterno descanso de Calixto Hernández y Luis Birmán Hernández. Oramos también por cada uno de nosotros, oramos por esta comunidad de Nuestra Señora de Coromoto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, que te ha dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Antes fui blasfemo, pero Dios tuvo misericordia de mí. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por disposición de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz, de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Nuestra vida está en manos del Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Nuestra vida está en manos del Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Nuestra vida está en manos del Señor. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Nuestra vida está en manos del Señor. Alabanzas al Señor, porque ha hecho maravillas. Alabanzas al Señor, por su inmenso amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que lleva en el ojo, si no advierte la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios que nos llama a nosotros a cambiar. Hoy la palabra de Dios nos llama a mirarnos a nosotros mismos, hacia adentro. ¿Y cómo podemos entender este evangelio? Dice la palabra de Dios, especialmente el evangelio de San Lucas, que Jesús le propuso a los discípulos un ejemplo. Y ese ejemplo es para nosotros mirar en nuestras vidas. Nosotros sabemos que el evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15, Jesús le dijo a los discípulos. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas, dice San Mateo 18, 15. Pero hoy el evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 39 al 42, nos dice el Señor. Vamos a reflexionar sobre estas dos cosas que el Señor nos está diciendo, porque parece algo contradictorio. Primero, Dios me manda, en este caso Jesús me manda a llamarle la atención a mi hermano si está cometiendo un pecado. Pero ahora en el Evangelio de Lucas, Dios me está diciendo a mí que cómo hago yo para decirle a mi hermano si yo estoy peor que él. Dios me dice, si tu hermano comete un pecado, amonéstalo.
Llámenle la atención. Pero ahora Jesús nos está proponiendo un ejemplo. ¿Cómo amonesto yo a mi hermano si yo estoy peor que él? ¿Cómo nos lo dice Jesús? ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Qué nos está queriendo decir? Porque si nosotros nos ponemos a pensar el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, nos vamos a decir nosotros, bueno, es algo contradictorio. Primero Dios me dice que vaya y regañe a aquel que está cometiendo un pecado. Pero ahora me dice que por qué yo le voy a decir a él lo que está haciendo si yo estoy peor. Pues lo que nos está diciendo Jesús a nosotros es que nosotros tenemos que cambiar nuestro modo de vivir. Mire, si yo antes era un borracho, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues no tomar. Si a mí me gusta el miche y me gusta emborracharme, pues tengo que dejarlo. Es lo que me dice el Señor. Pero para yo poder corregir a mi hermano, primero tengo que yo revisar mi vida toda, reflexionar, porque el Señor va a decir, mire, usted, el papá que le dice al hijo, usted ni se le ocurra ser un borracho, pero el papá es un borracho. Si el hijo ve que su papá llega todos los días borracho a la casa, pero el papá quiere que su hijo no sea, entonces el Señor nos va a decir a nosotros, ¿cómo es eso? ¿Cómo usted le va a exigir a otro si usted es el que le está dando el ejemplo? El papá que le dice al hijo, mire, usted tiene que ser un caballero con su esposa, pero le vive montando cacho a la mujer, y eso es lo que ve el hijo. ¿Qué va a hacer el hijo? Pues lo que hacía el papá. Si no es un hombre cristiano, formado como Dios quiere, pues va a aprender ¿de quién? De los ejemplos del Padre. Y por eso el Señor nos va a decir a nosotros, mire, sí, a nosotros nos gusta verle la paja del ojo ajeno, pero nunca nos gusta revisar nuestra propia vida, que hay que mejorarla. Yo tengo que mejorar mi vida, yo tengo que ser mejor, es lo que nos está diciendo Jesús a nosotros. Por eso el Señor nos dice, mire la palabra que usa el Señor, hipócrita. Aquel que le dice a otro, mire, no haga esto, pero está peor, ¿el Señor cómo lo llama? Es un hipócrita, dice el Señor. Hipócrita, saca primero la viga. ¿Qué está diciendo el Señor? Mire, usted tiene que revisar su vida. Usted tiene que mirar en qué está fallando. ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? A lo mejor le digo a mi hijo, vaya usted a misa, pero yo nunca voy a la misa. Entonces, la palabra de Dios me está diciendo, no, usted primero tiene que revisarse por dentro. Usted tiene que mirar en qué está fallando y acomodar su vida. Y cuando usted comience a dar ese ejemplo, entonces usted le podrá decir a los demás, haga las cosas bien. Mire, ¿cuál es el error que comete un papá con sus hijos? ¿Usted quiere saber cuál es el error que comete un papá con sus hijos? Contarle su vida cuando fue joven. Papá, usted nunca le cuente su vida a sus hijos cuando usted es joven. ¿Sabe por qué? Porque ellos después le van a decir, ay, ¿cómo cuando usted tenía 15 años sí se iba a parrandear y ahora a mí no me quiere dejar ir? Entonces, eso es un error que cometen los padres, contarle su vida a sus hijos. No, eso es una experiencia que usted vivió y por lo tanto usted como padre, usted nunca quiere que su hijo viva esa misma experiencia, sino que sea mejor. La madre le dicen a sus hijas, mire hija, estudie, trabaje, no se ponga a buscar novio. Es porque ella tuvo una experiencia que a lo mejor se casó a temprana edad y ella desearía que ojalá alguien me hubiese dicho a mí esto para yo no hubiese cometido eso, no me hubiese casado tan joven. Muchas parejas en los tiempos de antes se casaban joven, ¿verdad que sí? Porque el papá le decía, mire hija, usted se casa con fulano de tal. Y así era. ¿Y cuántas mujeres no decían, ay, yo hubiese tenido una mamá que me hubiese dicho, no hija, estudie, yo hubiese estudiado? No, pero las mujeres de hoy en día, la mamá le dice, mire hija, estudie, trabaje, esfuércese, crezca primero, tenga su vida y ya después se casa. Y dicen que no. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros, mire, nosotros tenemos que revisar nuestra vida y tenemos que cambiar muchas cosas para así yo poder decirle a mi hermano
el pecado que está cometiendo para poder regañarlo, para poder decirle. Y dirá San Pablo, y cuando yo vaya a decirle algo a alguien, a amonestarlo, dice Pablo, yo tengo que hacerlo con dulzura. No puedo andar yo con una cara regañando a todo el mundo, no, dice Pablo. Si hay que hacerlo bien. Y hoy el Señor por eso nos invita a nosotros y nos dice, mire, si usted anda en el pecado y está guiando a otro, dice el Señor, eso es mentira que van a salir. Hoy el Señor nos invita a nosotros, primero, a mí como persona, me invita a salir del pecado y a vivir en la gracia, para yo después decirle a mi hermano el pecado que está cometiendo, lo que nos dice Mateo a nosotros. Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo. Pero primero tengo que revisar yo y cambiar mi vida. Cada uno sabe el pecado que comete, cada uno sabe por dónde es débil. Y eso es lo que debe revisar y eso es lo que debe cambiar. Salir del pecado y vivir en la gracia de Dios. Y cuando yo vaya a amonestar a mi hermano, que era lo que le pasaba a los fariseos, que los fariseos creían que no estaban pecando, que no estaban cometiendo nada malo, y entonces que les daba derecho de regañar a todo el mundo, porque ellos se creían perfeccionistas, nadie como ellos. Y por eso el Señor le pone este ejemplo, que no podemos ser hipócritas nosotros, creernos que somos los mejores, y entonces vamos a andar por el mundo regañando a todo el mundo. Regañando, porque es que yo sí sé. Yo sí hago las cosas bien. No, el Señor dice, primero hago una reflexión de mi vida, qué es lo que yo estoy haciendo, y a través de esa reflexión que yo haga y de la vivencia que he tenido, pues ya tengo una experiencia para llamarle la atención a mi hermano, para decirle, para ayudarle. Eso es lo que dice Pablo, amonestarlo o llamarle la atención con dulzura, porque cuando usted cayó en el pecado, usted le puede decir a otro con buena palabra, mire, yo pasé por esa experiencia. Y esa experiencia no es muy bonita y yo quisiera que usted no la viviera. Entonces, dice Pablo, nuestras experiencias nos ayudan a nosotros a salir del pecado a los demás. Y eso es lo que nos va a decir al Señor, a nosotros. Primero tengo que revisar y cambiar mi vida, apartarme de las cosas malas. Aunque nos llaman mucho la atención las cosas malas. El libro de Génesis nos dirá, mire, el hombre desde muy pequeño se inclina hacia el mal, le gusta hacer todo lo malo. ¿Cómo le cuesta al hombre hacer las cosas buenas? ¿Cómo le cuesta al hombre vivir según los mandamientos? ¿Cómo le cuesta al hombre hacer las cosas de Dios y tomar en cuenta las cosas que Dios nos está diciendo? Pues que ojalá nosotros podamos cambiar, dejar de ser hipócritas, porque el Señor nos dice a nosotros, mire, muchas veces actuamos como hipócritas. Porque en vez de llamar a nuestro hermano, a aquel que está cometiendo el pecado y ayudarle a salir de eso, no, muchas veces lo que hacemos es todo lo contrario. Llamamos a los demás y le contamos todo lo que está haciendo el pecador y a él nunca le decimos lo que debe hacer. Entonces el Señor nos dice a nosotros, mire, ¿cuántas veces nosotros no somos hipócritas? Hablamos del otro. Mi hermano comete un pecado y yo en vez de llamarlo y decirle, mire, salga de allí o eso que usted está haciendo está mal, no. ¿Qué hago yo? Soy un hipócrita y comienzo a decir y a hablar por todo el mundo y al que menos llamo es aquel que está cometiendo el error. Por eso el Señor nos dice, mirando yo mi vida, revisando mi interior, pues yo llamo porque todos cometemos pecado. Lo va a decir la primera carta de San Juan capítulo 1 versículo 8. Quien diga que no tiene pecado es decir, todos cometemos un pecado, pero ¿sabe qué es lo triste? Que nosotros no llamamos a nuestro hermano con dulzura para decirle, mire, lo que usted está haciendo no es lo mejor. Muchas veces no lo hacemos. Ojalá nosotros podamos dejar la hipocresía a un lado y de verdad nosotros cambiar, porque el Señor le propone este ejemplo a los discípulos, es para que no sean como los fariseos, que ellos se creían que estaban cumpliendo la ley a la perfección y que les daba derecho de decirle pecadores a los demás. Es más, Jesús nos muestra a nosotros la oración del fariseo y la oración del publicano. Y el fariseo creía que lo estaba haciendo bien y que el publicano lo estaba haciendo mal. Y a veces a nosotros se nos mete eso de creernos que lo que yo estoy haciendo es que lo que yo hago lo estoy haciendo bien. El que está equivocado es el otro, él es el que está en el error. No, por eso Dios nos invita a nosotros primero
a revisarnos. Y segundo, así poder llamar la atención a aquel que se equivoca. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres, y digámosle con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por lo que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos la ofrenda del pan y del vino. Junto a María venimos a ofrecer pan y vino de amor. Junto a María venimos a ofrecer pan y vino de amor. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Junto a los hombres venimos a ofrecer la alegría y el dolor. Junto a los hombres venimos a ofrecer la alegría y el dolor. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Dios nuestro, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana.
A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiende a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifique con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en su mano. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo. Y en la participación de este banquete, concédenos tu Espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres, como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, con los demás obispos y todos tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, por esta comunión espiritual. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu Eucaristía, concédenos, Señor, aprovechar estos dones para que vivamos unidos aquí a tu Hijo y podamos después participar de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre de Coromoto, le decimos: Dios te salve María. Llena eres de gracia, El Señor está contigo. bendita Tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Que Dios los bendiga a todos.